Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá, desde Miami, les habla Pedro Baco. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar de un evento internacional que se desarrolló en España y me refiero al segundo Congreso Latinoamericano de Periodismo Independiente y al foro de Diario de Cuba. Para hablar del tema, contamos con la presencia de Roberto Echevarría Pilia, director ejecutivo de Cubanet. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Pedro. Gracias por la invitación. Un saludo también para Hernán. Gracias por invitarme a este espacio. Pedro. Hernán, Sí, Roberto. te Es- escuchamos. Sí, te escuchamos. Creo que te frizaste, te congelaste en un momento. bueno, pero yo los veo a ustedes me ven bien a mí, derecho, o estoy, o no. No, Yo ahora creo que estás torcido. está... Sí. ¿Estoy bien? Estás torcido. Yo no sé, cada vez que se apaga le pasa eso. Porque se Yo fue creo que va a porque tener que empezar de nuevo. sí, sí, no, no. Vaya. Lo editamos, no pasa nada. Va a tener que hacer algo con esa conexión, pues... No, no, hay días que es infernal y como está el nombre de ellos, yo no manejo esas cosas aquí, se lo he dicho, pero ellos ven su televisor y eso, pero a mí sí me hace mucha falta. Voy Sí, para allá, a lo hermano. mejor es que tú estás en un cuarto. Sí, yo estoy en el cuarto arriba, en Ajá, a el lo cuarto mejor hay arriba, veces que hay que comprar una cosa que es como unas antenitas que tú conectas en la corriente y extienden la señal. como un router. No, eso no es un router, se llama extender, Wi-Fi extender se llama. Eso lo compras en Best Buy, en cualquier lado. No son caros. Tú lo No, 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 conectas, Wi-Fi no, y sí, extender se llama. espérate, déjame. Wi-Fi extender. Yo Extender, después si exacto. quieres te paso por WhatsApp Sí, Tú está entiendes, yo tú bien. sabes lo que es, compré. Hernán, ¿no? Tú Sí, sabes sí, lo sí, que sí, es. yo tenía uno en mi casa, sí, sí. Ah, ya. Sí, Eso es no, mira, perfecto ya, porque eso extiende la señal y tú estás en el cuarto y es como si estuvieras al lado del modem, ¿me entiendes? Claro, claro. está bien, ok, perfecto. No, pero si es caro o barato, que lo paguen ellos, yo no sé qué voy a pagar. Oye, oye, bueno, güey. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar de un tema, de un evento internacional, el segundo Congreso Latinoamericano de Periodismo Independiente y el Foro de Diario de Cuba. Y para hablar del tema, contamos con la presencia de Roberto Echevarría Pilia, director ejecutivo de Cubanet. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. Gracias por la invitación y un saludo también para Hernán. Y bueno, debe incorporarse más tarde Boris González Arenas, periodista independiente y defensor de los derechos humanos en Cuba. Antes de que Hernán comience el tema, te quiero hacer una pregunta. Es un poco, a veces yo la hago, puede que suene a relajo, suene a broma, pero el gobierno cubano dice, donde quiera que esté presente un cubano que no sea oficial, que no haya ido por el oficialismo, que los eventos son auspiciados por la CIA, por el Departamento de Estado. ¿Quién auspició este evento? La CIA, el Departamento de Estado u otra organización, Roberto.
No, no, en este caso ellos pueden decir lo que quieran, pero no es así. En este caso el Colpin, que son las siglas de este Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación, está organizado principalmente por IPIS, que es el Instituto de Prensa y Sociedad, que está radicado en Perú, y es una organización que se ha dedicado por años a organizar este evento, que es el más prestigioso de la región en cuanto a periodismo de investigación, un evento que reúne a los periodistas más talentosos de la región, de grandes y pequeños medios, pero que sí hacen un trabajo profundo para sacar adelante el periodismo investigativo en la región, que tan caro y tan importante es. Así que, bueno, ellos, en cuanto al régimen, tú sabes, ellos gastan recursos y tiempo en tratar de mentir y manipular, pero la organización y los nombres que están detrás de Coping son abiertamente públicos, así que no tienen nada que hacer con eso. No, te hice esta pregunta, porque realmente es increíble, todavía hay muchos que se piensan que realmente nosotros, los periodistas independientes, los activistas, somos mantenidos y somos pagados por la CIA o por el Departamento de Estado. Tristemente, repito, hay muchos cubanos que se lo creen, ¿verdad? Bueno, a ver, en conexión con lo que decía Pedro y lo que comentaba recién Roberto, eh, aquí en Madrid se hizo esta vez el Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación, que es un congreso, es una reunión de los principales periodistas de investigación que traen, que cuentan su experiencia. No es que vienen a presentar, algunos sí, pero en su mayoría no es que vienen a presentar sus investigaciones, que ya fueron publicadas y son de dominio público, sino que lo que vienen a contar es cómo fue el proceso de investigación y a tratar de compartir lecciones aprendidas, ¿no? Cosa de seguir fortaleciendo el periodismo de investigación, que es un elemento clave en cualquier país que busque ser transparente y democrático. Y precisamente conectado con lo que decías, Pedro, Cuba es todo lo opuesto, ¿no? Y, y a mí este año, bueno, yo es la primera vez que participo en el Congreso, pero lo he seguido el trabajo de IPI, del Instituto de Prensa y Sociedad durante muchos años, eh, y siempre desde Argentina en aquel momento, con diferentes organizaciones argentinas, ya sea con Cadal, pero también con COPEA, he visto el excelente trabajo que ellos realizan. Siempre hay periodistas de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Perú, de Brasil, de Colombia, que traen sus experiencias, comparten sus experiencias, aprenden entre ellos y demás. Y, y a mí me sorprendió muy gratamente en esta edición ver tantos y tan buenos periodistas cubanos presentes. Y no solo presentes, buscando aprender, interesándose por el trabajo que hacen otros, sino presentes, presentando sus trabajos, presentando sus hallazgos y demás. Entonces, como hemos hablado en alguna otra oportunidad con Roberto sobre la evolución que ha tenido el periodismo independiente en Cuba en los últimos años, me parece que esto puede marcar un poquito como un hito, ¿no? Dentro del periodismo independiente. ¿Tú cómo lo viste, Roberto? Es una impresión mía o también la... No, no, completamente de acuerdo. Y además, el hecho de que haya sido en Madrid propiamente sirvió para que fuese aún más visible, ¿no? Porque habemos tantos periodistas cubanos regados por el mundo, pero a veces se realiza en algún lugar donde no podemos llegar todos, pero Madrid es como un epicentro, ¿no? Para toda la comunidad, y al igual que Miami, ¿no? Si hubiese sido en Miami, hubiese sido algo similar. Y ahí estuvo, bueno. Una gran cantidad de periodistas cubanos que han trabajado en investigación por años, pero que no habían tenido la oportunidad de presentarse en un espacio tan prestigioso como es Colping, y no solo mostrar el trabajo, como tú comentabas, que han hecho, la metodología y contar sus experiencias, sino aprender de los periodistas de otros países que sufren fenómenos no exactamente iguales, pero similares, ¿no? De corrupción, de falta de libertad, de violación de derechos humanos y en contextos tan adversos como hacer investigaciones, cómo burlar la falta de transparencia de información, la falta de una ley de información en un país y realizar una investigación que tenga todo el rigor y, todo y toda
el bagaje informativo que debe tener un reportaje investigativo. Entonces, ha sido fundamental para todos nosotros y hablando por Cubanet, pues nos ha dado un impulso para seguir profundizando en el género y esperamos estar en la próxima edición, en el próximo año. Roberto, Una ¿quieres pregunta. contar? Ah, perdón, No, 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 déjame. no, 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 no. Vale. ¿Quieres contar un poco qué fue la experiencia que llevaron desde Cubanet? ¿Cuál fue la experiencia que llevaron desde Cubanet a Colpin? Sí, nosotros tuvimos un panel en Colpin en el cual conversamos sobre un micrositio que tenemos en el website de Cubanet, un micrositio que se llama Poderopedia, que trata de agrupar o agrupa reportajes investigativos sobre corrupción, individuos, empresas que operan a la sombra del régimen cubano. Esta fue una iniciativa que comenzamos en el año 2023 con el apoyo del Instituto para la Guerra y la Paz, el IWPR, y entonces ellos nos impulsaron un poco para arrancar con estos reportajes y diseñar una especie de dossier que organizara, tanto por perfiles como por material multimedia, como por los propios reportajes, quiénes son esas empresas y esos individuos que operan a la sombra del régimen y apoyan al régimen tanto económica como políticamente. Entonces, fuimos un poco a conversar sobre el desafío que significó hacer estos reportajes. Ya tenemos 6 reportajes en el dossier en solo un año. Y la experiencia de realizarlos en un contexto extremadamente adverso como el cubano, porque hubo que hacer investigación dentro de la isla. Y bueno, también un poco del impacto que estos reportajes han tenido en el poco tiempo que Poderopedia lleva de vida, ¿no? Una pregunta. Independientemente de Boris, ¿hubo otros periodistas cubanos de la isla que estuvieron presentes? Estuvo Jorge Enrique González, que es de Diario Cuba, que es un periodista también muy conocido dentro del gremio del periodismo independiente. Fueron los dos que llegaron desde Cuba. Hubo una incertidumbre hasta último minuto de si el régimen los dejaría salir, pero sí, el régimen aparentemente está ahora mismo con los recursos puestos en asuntos más urgentes. Sabemos que el país está casi en la total ruina, tanto en lo económico como en lo social, y suponemos que un poco dijeron, vamos en este caso a no complicarnos demasiado impidiendo que estos periodistas salgan a este evento tan prestigioso como es Copín, vamos a dejarlo ir, que tenemos ahora una serie de problemas que solucionar que son más complicados. Y bueno, al final bueno, esa es mi interpretación personal y la que conversamos con otros colegas allá en el evento, ¿no? Entendemos que es muy posible que haya sido eso, pero bueno, en definitiva cuenta, lo importante es que pudieron salir, pudieron participar, tanto Boris como Jorge, y dieron de primera mano un testimonio de lo que está pasando en Cuba y lo que sufren ellos como periodistas dentro del país. Precisamente por eso te hice la pregunta, ¿no? Porque parece que por la situación que se presenta en Cuba, como tú decías, y por la importancia y el nivel que tiene este evento, Cuba quiso mostrar, o sea, la dictadura cubana quiso mostrar otra cara y permitió que dos periodistas independientes de la isla estuvieran allí, cosa rara ya como es común que dejen salir a cubanos de la isla a eventos de este tipo, pero la situación internacional y sobre todo la interna lo está obligando a tomar un grupo de medidas de este tipo para, como decía, lavarse la cara como tal. Oficialismo no había ninguno allí de Cuba. No sabemos. Explícitamente no se dejaron ver, pero es un evento grande y quién sabe si alguno que otro estuvo vagando por los paneles, pero no tuvieron presencia en cuanto a exponer algún tipo de panel, de presentar una exposición, no, en ese sentido no. Toda la prensa cubana que participó, todos los investigadores que participamos, pertenecemos al periodismo independiente. Ah, te pregunté eso también porque sabemos, y tú lo sabes también, que es característico de Cuba enviar a estos eventos de manera oficial o por invitación o como provocadores
y crear situaciones. Se ha dado en otros eventos, pero bueno, parece que en este no se atrevieron precisamente por lo que hablábamos anteriormente. Hernán. Y era un ámbito en el cual se sentían, o supongo se hubieran sentido bastante cómodos, digo, no por la cantidad de periodistas que había, sino porque era en Casa de América, ¿no? Que es un lugar donde ellos suelen hacer muchos eventos y demás. Pero también es cierto que es un lugar que se ha ido abriendo cada vez más a la diversidad de visiones y sobre todo las que tienen que ver con valores democráticos y demás, con lo cual no sé qué tan bienvenidos habrían sido si se hubieran mostrado públicamente. Y un elemento que pensaba con tu pregunta, Pedro, y la respuesta de Roberto es eh, la particularidad, aunque ya no es tan particular, lamentablemente, en nuestro continente, eh, de Cuba, de tener que hacer estas investigaciones periodísticas eh, como en dos fases, ¿no? O sea, porque, y tú me corriges, Roberto, qué tan correcto es lo que estoy diciendo, pero lo que yo veo, y lo hemos hablado con Norges, ¿te acuerdas, Pedro, que lo entrevistamos en su momento y demás? Es esta necesidad de que no todo se puede investigar desde afuera. Ciertamente no todo se puede investigar desde adentro, desde adentro de Cuba, por la dificultad para acceder a ciertos sitios web, a buena conexión de Internet, a poder llamar por teléfono con facilidad a diferentes fuentes y demás, pero tampoco se puede investigar todo desde afuera, ¿no? Porque también desde afuera uno pierde acceso a ciertos lugares, sensibilidades con respecto a algunos datos, algunos nombres que se pueden escapar y demás. ¿Esto es así, Roberto? Sí, sí, es exactamente así. En el caso, por ejemplo, de los reportajes que nosotros realizamos trabajos sobre un reportaje en específico que lo mencioné en el panel, que es el del Alfonso Larrea, que es el conocido agente David, que en nuestro reportaje demostramos que, aunque él trate de mostrarse ahora como la cara de las MIPYMES y del emprendimiento cubano, en su momento, en los años 90 fue un agente de la seguridad del Estado y fue un activo participante de juicios contra opositores que terminaron sufriendo prisión por su culpa, ¿no? Entonces, en el caso de este reportaje sobre la REA, nosotros tuvimos que hacer trabajo dentro de Cuba, por supuesto, porque teníamos que consultar fuentes que están dentro de Cuba, pero fuentes que tienes que conservar bajo anonimato, porque son fuentes que todavía de alguna manera están conectadas con la maquinaria, con el mecanismo del régimen, y no puedes exponer. Entonces, este es un ejemplo de que no todo se puede hacer desde afuera, porque de lo contrario no queda la investigación completamente cerrada, ¿no? Hay otros ejemplos desde trabajos en campo que hay que hacer trabajos en terreno. Si estás haciendo una investigación sobre medio ambiente, sobre un lugar, un ecosistema que está siendo contaminado, tiene que haber periodistas que vayan al lugar y tomen fotos, tomen videos. eh, y hay que buscar alternativas. Lo que sí, como mencionaste, Hernán, no hay ningún chance de consultar fuentes oficiales. Eso es imposible en el contexto cubano. No se puede. Al menos por los canales normales no se puede hacer porque el periodista corre riesgo de ser reprimido, de ser detenido. Eh, hay una serie de restricciones que impiden el libre ejercicio del periodismo en su faceta informativa y mucho más en la investigativa, porque son reportajes muy sensibles para el poder, ¿no? Y eso es de lo que se trata el periodismo, de periodismo investigativo. Tocar temas de corrupción, tocar temas del poder, cuestionar al poder, y eso evidentemente en Cuba es algo completamente penado. Pero no se puede hacer todo sentados en el exilio buscando en internet o tocando fuentes que están solo en el exilio. Hay que estar dentro de Cuba y ahí Cubanet tiene una gran ventaja porque tenemos un equipo de hace muchos años y incluso periodistas que forman parte de este equipo han sido entrenados en periodismo e investigación, por lo cual eso nos facilitó bastante el trabajo. A ver, si tienes alguna apreciación sobre este tema, porque estamos hablando de las dificultades que se presenta para hacer trabajos investigativos dentro de la isla, también como para hacer periodismo. Eh, Hace unos días, el 4 de septiembre, la dictadura cubana puso eh, la ley de comunicación social y parece que se han aguantado, están esperando a ver qué pasa en el contexto internacional, porque no conozco de hecho
que se haya aplicado medida alguna contra periodistas independientes o activistas por los derechos humanos. ¿Conoces algún caso de esto que haya sido efectivo? ¿Cuál es tu valoración sobre la tranquilidad sobre esta ley? Bueno, Bueno, ellos previo al lanzamiento de la ley, ellos lanzaron una especie de operativo contra varios periodistas independientes a los cuales les requisaron equipos de trabajo. Y no sé si recordarás que hubo varios de ellos que tuvieron que hacer una especie de comunicado en redes sociales desligándose del periodismo independiente. Era un comunicado muy básico y era un comunicado para igual para todos los que fueron reprimidos que decía que bueno, yo certifico que no tengo ni tendré ninguna relación con ningún medio de prensa independiente de ahora en adelante, que evidentemente fueron periodistas obligados a escribir eso en sus redes. Eso ocurrió previo, en vísperas de la oficialización de esta ley de comunicación, pero es cierto que después lo que parecía que iba a ser una ola represiva mucho mayor y nosotros desde Cubané tomamos todas las precauciones para tratar de que nuestros periodistas no la sufrieran en su total magnitud como parecía que vendría. Y no, pues todo se calmó un poco y bueno, estábamos igual, expectantes, ¿no? Porque con el régimen nunca se sabe bien por dónde va a saltar la liebre. Ellos al ser un régimen totalitario, están en muchos campos, muchos terrenos de juego a la misma vez y es un régimen muy debilitado, es un régimen que tiene pocos recursos, que tiene incendios por todas partes. Entendemos que quizá ahora mismo la prioridad puede que no sea ocuparse del periodismo independiente o del activismo, sino resolver el descontento, el tremendo descontento que hay en la población por los problemas que todos conocemos y quizás más adelante, esperemos que no lleguen a eso, pero quizás están posponiendo esas medidas contra los periodistas. Y por supuesto que estoy en contra de una ley de comunicación en un contexto autoritario, totalitario como el cubano. Si Cuba fuese una democracia, pues tendría un poco más de sentido porque los actores de la sociedad civil participaríamos en esa confección de esa ley, una ley que realmente protegiera por encima de todo el libre ejercicio del periodismo. Eso sería fundamental y a partir de ahí se podría analizar otra serie de cosas, pero lo primero tiene que ser el libre ejercicio del periodismo, sin duda alguna. Hernán, Eh, Roberto, ya para ir concluyendo, te llevo de nuevo al tema del trabajo de investigación y los trabajos de investigación que han venido realizando desde Cubanet y que han podido compartir aquí en Colpin. En uno de los paneles que estuve había un periodista, creo que peruano, que planteaba la importancia, lo fundamental de citar las fuentes, ¿no? Decía, no, porque esto lo decía un poco provocativamente, ¿no? Pero esto de decir una fuente cercana a tal eh, no alcanza, ¿no? Es como eso, ¿qué quiere decir cercana? ¿Qué quiere decir? Y yo pensaba, claro, sí, en un contexto democrático, bueno, hay que jugársela un poco, y si uno puede quemar la fuente, la quema, porque sabemos que el off the record hay que respetarlo, pero hay veces que no hay que respetarlo, ¿no? Como periodistas. Porque el valor fundamental, corrígeme Roberto, es la verdad, ¿no? Y el valor fundamental finalmente es que se conozcan los hechos que son de interés público, no los hechos personales, no los hechos íntimos y demás, sino los hechos que tienen una importancia y una significancia, digamos, pública. Pero claro, tú lo mencionabas recién, en Cuba esto es imposible sin hacer que alguien vaya a prisión. O sea, si ustedes mencionan alguna de las fuentes que tienen off the record, lo que termina sucediendo es que esa persona va directamente a prisión, y no a la horca, digamos, ¿no? Sino al pabellón de fusilamiento. Así es, exactamente así. Por eso digo, la ley de comunicación hecha a la medida de régimen, pues no tiene ningún sentido. Entonces, yo sé que desde algunos sectores del periodismo durante años se ha debatido la posibilidad, pensando quizás en establecer reglas de juego donde el periodismo independiente pueda tener un espacio, pero en mi opinión muy personal es algo un poco inocente, porque sabemos que el régimen va, repito, a diseñar esta ley
para su favor, para sus propios intereses, y quizás dejará un margen para cierta prensa que a lo mejor a ellos les interese que cubra temas que son un poco más, menos conflictivos, pero los temas duros, los temas profundos, que son las violaciones de derechos humanos, que son las faltas de libertades y la corrupción de este gobierno, ellos no van a permitir bajo ningún concepto que esto ocurra. Y por supuesto que en un contexto como el cubano, pues sí, hay que proteger las fuentes, hay que protegerlas y mantenerlas bajo anonimato, aclarando dentro de los textos y dentro de las investigaciones por qué se hace esto. Porque sí es verdad en democracias algunos medios suelen abusar de esta práctica con el objetivo quizás de no ser demasiado rigurosos con el trabajo de la fuente y de publicar investigaciones que quizás no están todo lo sólidas que debieran estar. Pero el contexto cubano no tiene nada que ver con eso. En el contexto cubano o protegen las fuentes o el tema no se publica, simplemente. Y entonces, evidentemente, es preferible que un reportaje de investigación o una noticia o una entrevista salga por la importancia del contenido de esa investigación, aunque sea con la fuente bajo anonimato, a que no salga, porque no puedes revelar la identidad de esa persona. Entonces, pues ahí hay que tener un poco de criterio, sentido común de lo que está pasando dentro de Cuba con los periodistas. Eso es eso, es sentido común. No, mira, yo viví eso. Yo me mandé un trabajo, vi un trabajo de determinado medio independiente en el exterior. Me dijeron que le pusiera la fuente. Y le dije, no, la fuente no te la puedo poner. Estás un poco perdido de lo que sucede en Cuba y de lo que pasa en Cuba. Yo poner la fuente ahí es buscarle un problema, que lo voten del trabajo, que lo sancionen. Pero es una de las dificultades con las que se enfrenta el periodismo independiente en Cuba. Roberto, algo que se te haya quedado en el tintero que tú creas que es importante mencionar sobre el evento o sobre cualquier otra situación que tú desees destacar. Bueno, yo quisiera destacar que estamos en un momento ahora mismo para el periodismo independiente cubano donde el foco debe ser el periodismo de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque el periodismo independiente lleva muchos años de trabajo ya, desde los años 90, desde que surgió Cubanet, inclusive hasta antes, ¿no? Pero en los últimos años hemos llegado a un estándar de trabajo en la parte informativa, dígase noticias, dígase entrevistas, dígase reportajes breves e informativos, a estándares altos de calidad y de productividad. Medios como Cubanet, medios como Diario de Cuba, informamos todos los días, varias veces al día sobre lo que va sucediendo en Cuba. Esa parte ya está más que dominada y está más que cubierta. Ya cumplimos la función que debe cumplir un medio legítimo, periodístico, en un país, que es informar a toda hora y con rapidez y con rigor sobre lo que ocurre dentro del país. ¿Qué nos falta? Investigar. ¿Qué nos falta? Profundizar sobre temas que son ya de una magnitud superior. ¿Por qué el régimen sigue en el poder después de 60 y tantos años? ¿Cuáles son las bases económicas? ¿Qué actores están sosteniendo a este régimen en el poder, tanto dentro del país como sobre todo fuera del país? ¿Qué pasa con este régimen que todavía, a pesar de que el país parece que se desmorona, el régimen sigue en pie? ¿Qué es lo que qué es lo que le está dando vida a este régimen? Esa es la tarea del periodismo independiente ahora mismo, investigar esos temas. ¿Quiénes son los actores, individuos, empresas que sostienen al régimen tanto política como económicamente? Repito, fuera del país. ¿Dónde están los fondos del régimen? Muchas preguntas por contestar que solo se contestan a través del periodismo de investigación. Entonces, ese debe ser el camino, ese debe ser el norte de los periodistas ahora mismo y sobre todo para quitarle la careta a esta dictadura, que ya se le está cayendo en el día a día, en lo que va pasando en el día a día, porque las imágenes son explícitas y dramáticas y no hay forma de justificarlo, pero el nivel de corrupción y de deterioro moral de este régimen es mucho más profundo que un apagón o que un derrumbe. Es mucho más profundo. Es un régimen que ha predicado durante décadas una pureza y una nobleza y estar con los pobres y estar con los países eh, más atrasados del mundo, cuando en realidad es una mafia que vive con una alta calidad de vida, con lujos a costa de un pueblo empobrecido. Y eso hay que denunciarlo, pero denunciarlo con investigación, con datos,
y con todo con lo que eso lleva para que el pueblo cubano y por sobre todo para que la opinión pública internacional abra los ojos de una vez y vea cuál es la verdadera naturaleza de estos mafiosos. Finalmente pudimos contactar con Boris González Arena y respondió a nuestras preguntas. La primera versa sobre si él cree que el permitirle a él y a otros cubanos salir a este evento latinoamericano desarrollado en España responde a intereses particulares de la dictadura cubana, si lo hace por la situación económica que se va presentando en la isla o por dar una imagen de tolerancia ante el resto del mundo. Y aquí tenemos lo que nos dice Boris. Hola, querido Pedro. Oye, esas preguntas que me dices sobre si me parece que por la presión internacional del castrismo es que se nos ha permitido salir a periodistas que estuvimos por años impedidos de salir de Cuba. En mi caso personal, entre el año 2019 y el año 2023 tuve un bloqueo a mi derecho de salida, tuve bloqueado mi derecho de salida como tantos otros periodistas y activistas en general de las redes sociales. Eh, eh, la verdad es que si eso se debe a la presión internacional que pesa sobre el castrismo o a la situación económica actual interna acá en Cuba, es una pregunta lógica, o sea, bueno, no quieren, si por ejemplo yo salí inmediatamente después del apagón, salí horas, el mismo día en que llegó a mi casa la luz después de 67 horas de apagón, yo salí por la noche. De hecho, yo pensaba no salir si se extendía el apagón porque tenía una preocupación muy grande con mi familia, no estaba entrando agua en la cisterna, etcétera. Decidió el castrismo dejarme salir para que haya menos activistas dentro de Cuba. La verdad es una pregunta que no te puedo responder, no estoy en ese ámbito. A mí desde el 2023 el castrismo me quitó el bloqueo de salida después de 4 años y yo pude hacerme el pasaporte. Pero o sea, las experiencias mías de bloqueo a mi derecho de salida han sido muchas previamente. O sea, el castrismo podía, el 21 de noviembre, de octubre, que fue el día que yo salí, podía haberme impedido salir en el aeropuerto. Aunque tuviera el pasaporte, aunque hasta el día anterior o la semana anterior que yo me había llegado por emigración saliera que yo no tenía ningún impedimento de viaje. Entonces, la pregunta es lógica, es plausible, pero en realidad yo pienso que no, o sea, si me preguntas, pienso que quizás el castrismo está, por ejemplo, manejando la hipótesis de que yo me pueda quedar fuera de Cuba, ¿no? O sea, y no, déjalo salir para ver si se queda después de 5 años sin salir de Cuba. Entonces, pienso que eso podría ser también. No tengo una respuesta, verdaderamente no tengo una respuesta. Recuerda que el funcionamiento del castrismo tiene unas maneras muy propias y no podemos adivinarlas. El caso de Jorge Enrique Rodríguez, yo sé que había venido ya a España en 1 o 2 ocasiones anteriores y por lo tanto había tenido esa posibilidad. Lo hizo también el periodista Osmel, que había podido estar aquí, no sé si unas semanas, unos meses, años atrás. Entonces, tradicionalmente el castrismo no actúa en bloque, impide a unos y le permite a otros. Es una manera de crear una ambigüedad, una sospecha en algunos activistas. O sea, hay activistas que no nos permitimos que ese juego del castrismo, digamos, nos lastre la confianza entre nosotros. Pero a veces sí hay ciertas fisuras entre los activistas cuando de pronto uno lo dejan, por ejemplo, no lo cogen preso cuando va a una actividad y cogen preso a otro, como nos pasaba durante otro 18, donde algunos dormíamos en calabozos y a otros los dejaban llegar a las reuniones. Entonces tú en el calabozo te decías, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿No? Y bueno, eso tiene una intención efectivamente de desconcertar. Pero te repito, no tengo una respuesta, no tengo una respuesta conclusiva al respecto. Bien, en consonancia con uno de los aspectos que toca Boris, es cierto, la dictadura establece estrategias para tratar de crear división entre la oposición, regulan a unos, regulan a otros, cercan a unos, le permiten a otros llegar a determinadas reuniones, utilizan tácticas incluso infantiles
llegar y decirte, fulano dice esto de ti, como si uno fuera un niño. Y lo dicen en más de una ocasión. Hecho, eso lo que da es risa, da la dimensión de estos seres que lo único que sirven es para reprimir, golpear y maltratar a las personas. Hernán. Quería también aprovechar para preguntarle a Boris, porque tú sabes, Pedro, que, y lo decías al comienzo, ¿no? En paralelo al Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación que se realizó en Madrid en ocasión del 15º aniversario de Diario de Cuba, se realizó una actividad que se dio a llamar Foro DDC, Foro Diario de Cuba. Entonces me gustaría preguntarle, porque Boris participó de él, que nos contara un poco cómo fue que se desarrolló y cuáles fueron, digamos, las principales eh, conclusiones de dicho foro. El Foro Diario de Cuba, la verdad es que ha sido un evento extraordinario absolutamente. Se ha reunido aquí una cantidad de activistas, académicos, investigadores, periodistas, que, que hay, además con áreas de trabajo muy diversas. Y el resultado es esos enfoques que son muy variados y que generan mucho interés para pensar alrededor de Cuba. Porque cuando, no sé, en mi caso, que me enfoco tanto en el tema de derechos humanos, en historia de la oposición, escuchar a Mauricio de Miranda hablar con tanta pericia sobre economía, a Hilda Landrove, a Omar López Montenegro, volverlo a ver aquí, ya nos conocíamos, pero hacía muchos años que no nos veíamos. Patterson hablar sobre el racismo y la sociedad cubana futura, la deuda que se tiene con la población negra. En fin, un enfoque tan diverso por personas que le han dedicado tanto a ello es algo admirable y memorable. Ha sido un prodigio de organización, además ha estado insertado el Foro Diario de Cuba en la realización en Madrid de Colping, del encuentro anual de Colping, que es la conferencia del periodismo de investigación de Latinoamérica. Y bueno, eso también ha sido una gran ocasión para conocer el periodismo del continente y que el periodismo del continente conozca al periodismo defensor de derechos humanos en Cuba. En Cuba, bueno, en Cuba, cuando decimos Cuba, decimos, claro, los periodistas que vinimos de Cuba somos Jorge Enrique Rodríguez y yo, y en Cuba, porque recuerda que Cuba es también nuestro exilio y había muchísimos periodistas de altísimo nivel de nuestro exilio. Entonces, en todos esos aspectos yo diría que Diario Cuba se ha apuntado un tremendo éxito, un tremendo triunfo, y además es como una pauta, establece como una pauta, es un rumbo a seguir por el cual otras organizaciones también podrían tener ese foro como referencia para desarrollar otros temas. Y por otras vías. Pero bueno, me parece una referencia interesante y necesaria. Y la verdad que invito a las personas a seguir todas las publicaciones que Diario Cuba está haciendo en estos días sobre las ponencias y sobre las distintas entrevistas que se le hicieron a los y las especialistas asistentes. Gracias, Roberto, por estar acá con nosotros, por dedicarnos parte de tu tiempo, que sabemos que tienes muchas obligaciones. Saludos. A Hernán. ustedes, muchas gracias y bueno, que el espacio siga tan instructivo y tan entretenido como siempre. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, muchas gracias, Roberto. Y bueno, dejo hecha entonces, como siempre, la invitación para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.